Bueno, aquí estamos, un Al-Had más, y como siempre, antes de todo, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, venidos con bueno a nuestro encuentro de Al-Had número 25. Hoy, como ya vos anuncié la pasada semana, somos 11 instituciones, se ajuntó a nosotros Voces de Jaquetía, que va a tener también un Al-Had dedicado a la lengua y a tener musafires que hablen en esta hermosa lengua hermana nuestra. Ansina que, como siempre, somos ahora 11 instituciones que podéis mirar aquí, que cada semana nos toca una de ser balabay y de convidar a un musafir para que nos hable de un sujeto. Por seguro no me puedo olvidar que hoy es el día de los enamorados. Al empecillo sería para los Estados Unidos solamente, pero ahora es una cosa mundial y nosotros tenemos grande amor por nuestra lengua el ladino, así que es el día de los enamorados y aquí dentro de Encuentros de Al-Had es el día del amor por la lengua. Mas si tenéis a un querido, una querida al lado de vosotros, ahora es el momento de dar un besico para decir feliz día de los enamorados. La semana en Vinien vamos a tener a la institución Aquí Estamos con un encuentro dedicado, por seguro vamos a tener que tener un delantal y unas servilletas cercanas porque nos van a hablar del guisado de los muestros, borecas y berenjenas, ansina que nos va a tener sabor de boca este encuentro. Esto será el Al-Had en Vinien, 21 de febrero, a la hora de siempre. Vas a encontrar el atadillo y toda la información en sefarad.com y vas a poder demandar a cualquiera de las otras 10 instituciones como el Centro Cultural Sefarad que vos van a decir horas y atadillos para poder entrar. Como siempre, si queréis mirar un encuentro otra una vez o si pedís una parte, tenemos disponible siempre en sefarad.com Raya TV el video de cada uno de nuestros encuentros pasados y ahora tenéis 25 videos para mirar, así que podéis ir a mirar ahí los sujetos y si no lo visteis o este día no pudiste entrar, ya lo tienes aquí para mirar. Si nos querés dar una ayuda para continuar con los encuentros y los gastos que esto tiene, podéis entrar en sefarad.com Raya encuentros y aquí vas a encontrar la manera. O nos podéis escribir a info@ccsefarad.com para demandar de qué modo nos puedes ayudar. Y ahora sí, hoy no va a presentar a la balabaya, porque la balabaya va a ser yo. Me toca a mí de la parte del Centro Cultural Sefarad y tengo un musafir que estoy honrosa de que haya aceptado de serlo, el doctor Aldo Sevi, que voy a pedir ahora que por favor nos salude a todos. Venido con bueno, querido Aldo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Muy bien, yo voy a decir unas palabras chicas por Aldo y después lo voy a dejar a él que nos va a hablar en su maravilloso ladino. El doctor Aldo Sevi mora en Ramat Gan, en Israel. Él es doctor de lingüística y laboró por mucho tiempo en 4 universidades de Israel: la Universidad de Tel Aviv, Bar Ilan, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad Ben Gurion. Él también tiene desde el año pasado un curso en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, verso el ladino como lengua heredada. Y tiene muchas cosas de contar y de hacer. Yo no voy a decir más cosas de él porque lo vamos a sentir a él contarnos de estas cosas. En primero, yo te quiero demandar que nos cuentes
¿Cómo es que hablas ladino? Bueno, ¿cómo es? Yo nací en Estambul en 1966 en una familia de ladinohablantes. Mis parientes hablaban entre ellos en ladino. Morábamos en mis parientes, mi hermana, mi hermano con los parientes de mi padre en un apartamento muy grande en Estambul. Y en la casa, la lengua hablada en la casa fue el ladino. Esto es yo y mi hermana y mi hermano, los grandes. Eh, la verdad es que yo fui el primer de la familia que habló el turco como su primera lengua. Eh, eh, Me acuerdo que cuando era chico, todos de la familia y todos los judíos que conocimos en Estambul eh, eran tres salidos que Aldico habla como un turquito. Que mis parientes hablaban el turco muy bien, ama se sabía que no eran turcos. No se sabía que eran judíos del turco que hablaban como mis gran parientes, que mi gran mamá no hablaba el turco, Hitch no hablaba el turco, mi papá hablaba el turco con un acento judío muy fuerte. El acento de mis parientes no era fuerte, no hablaban como turcos. Y yo era el primer en la familia que hablé el turco como turco. Ahora no puedo hablar el turco como un turco, que cuando tenía 6 años vinimos a Israel, hablaba el turco como un turquito y mismo mi hermano grande, él no hablaba turco hasta que tenía 5 años. Él hablaba el ladino como criatura y en la edad de 5 años lo mandaron a la maestra, Jardín de Criaturas, y allá empezó el turco. ¿Hablaban en la casa, hablaban en ladino Sí, o hablaban sí. otra lengua? En la casa hablábamos, cuando yo nací, hablábamos en ladino y el turco. La primera lengua que mambezí era el turco. Ama 8 años antes que yo nací, 8 y medio años antes que yo nací, cuando nació mi hermano grande, la lengua era solo el ladino, la primera lengua de mi hermano grande fue el ladino. Él no sabía hablar turco hasta la edad de 5 años que lo mandaron a la mezcla, al jardín de criaturas, y allá empezó el ladino. Mi madre me decía que la, eh, que la profesora, la maestra de la mezcla, se quejó con mis parientes que el chico no habla el turco. ¿Cuántos y, años y tiene tu hermano más que tú? 8 y medio, 8 y medio. 8 y medio. Sí, Y tienes y un hermano en el medio, una una hermana. hermana. Y pienso que no sé, puede ser que achaques de
de la queja de la maestra, mis parientes empezaron a hablar a mi hermana y a mí en turco, que empezamos el turco. Y yo sé que en aquellos años habían en Estambul muchas familias judías que no querían que las criaturas ambesen o hablen en ladino. Ama nuestra familia no era como ellas, ¿sí? En nuestra familia va a explicar. Habían familias judías que querían que las criaturas hablen el turco y hablaban a las criaturas solo en turco. Y habían familias judías que querían que las criaturas ambesen en francés y hablaban a las criaturas en francés. Mi gran mamá se burlaba de estos judíos. Imitaba el francés de estos judíos con frases como atención, atención, le travail va te piser. Piser no existe en francés, es pisar en ladino. Y estas familias que eran muy al autor, como decía mi madre, casi todos los judíos en Estambul hablaban el francés. Para mi gran mamá, el francés era muy importante, era una lengua para meldar, no era la lengua de conversación. Y es gracias a esta generación de mi gran mamá y de sus amigas y de los tantis de mis parientes que yo sé el ladino, que cuando era chico era entornado por esta gente, y esta gente hablaban principalmente o solo el ladino. Mi gran mamá sabía muy bien el francés, sabía muy bien el griego, que ella nació y se engrandeció en Izmir, Smirna, que en su tiempo era una ciudad griega, y también después, como un jeune fille, moró en la isla griega de Tasos, que su hermano grande era el administrador de la posta otomana de la isla de Tasos. Y ellos vinieron a Estambul después de las guerras del Balcán, que la Turquía perdió toda esta tierra que era tierra turca, que ahora es en la Grecia. Y mi gran mamá no hablaba turco, no sabía turco. Unas cuantas frases para encomendar a la moza que limpia aquí, que limpia allá, no sabía turco. ¿En qué cuartier moraban? ¿En qué cuartier moraban en Estambul? ¿Te acuerdas? Yo nací en Nishantashire, que es en la parte de la Europa. Mis parientes, mi mamá y mi papá, nacieron en la parte de Asia. Mi mamá nació en Cuscunjuk, que es un quartier muy hermoso en Estambul. Me place mucho. Y mi papá nació en Kadıköy, que es
que es en la parte de Asia, y cuando mi padre nació, era un cartier que era muy griego. Habían muchos griegos allá, y ahora no quedaron. Y Sabes que judíos, mi familia también era de Cuscunjú, así que éramos vecinos. sí. La familia de mi madre vino a Cuscunjú de Edirne. Edirne es una ciudad en el oeste de Turquía, en la frontera con la Bulgaria y la Grecia. Y ellos vinieron a Estambul en 1934, cuando había en toda la Traquia una cosa que nosotros le llamamos la fortuna, que es tempesta, que es un mini pogromes que afectaron en algunos algunas ciudades y casales de la Traquia. No era muy em, no pienso que habían muertos. Querían arranjar los judíos a Estambul. Y, 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 eh, y antes de esto, en la Traquia, que es la parte europea de la Turquía, habían 13.000 judíos. 13.000 judíos. Y después de estos eventos, después de la fortuna, en turco se llama Trakia olayları, los acontecimientos de Trakia, y quedaron, la, pienso que más de la mitad de los judíos de Traquia fueron a Estambul. Y mi gran papá eh, hacía en Traquia, cuando moraban en Traquia, hacía quesos, ¿ok? Un gran parte de la industria de quesos y de productos de leche en Turquía, en la Traquia, era en las manos de los judíos. Y dicen que el voto de estos chicos pogromes era para tomar los hechos estos hechos de los judíos. Ama, en comparación a lo que afectó en Europa, es unas cosas muy chicas. Ama, los judíos turcanos pueden ser contentes. Esto era una cosa grave que no se sabe mucho. ¿Hasta qué edad moraste en la Turquía, en Estambul? ¿Y en qué año se fue la familia entera? ¿Te fuiste tú solo? La familia entera, sí. Nosotros vinimos a Israel en 1972. Yo tenía 6 años y eh, esto era después que un grupo terrorista asesinó el consulato israeliano en Estambul. El consulato israeliano era nuestro vecino en, en Nishantash, y un grupo de anarquistas quemaron un grande palacio de cultura, de palacio de conciertos que, que, que se abrió en este año. Y la situación en Turquía era se tornó un poco mal, y mis parientes decidieron de ir a Israel.
y דש, decimos la Turquía, eh, siempre teníamos contactos. Que mi gran papá, el padre de mi madre y su mujer, ainda vivían allá en Estambul y más de nuestra parientes quedó en Estambul. Y cada año o cada 2 años íbamos a Estambul por las vacaciones, por las vacaciones de verano. Y Ancina, esto es el facto que esto es la razón que no olvidé ni el turco ni el ladino, que, 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 que vinimos a Israel, empecé a olvidar el turco, no el ladino, que mi gran mamá vino con nosotros. Y en Israel, mis parientes, entre ellos, hablaban solo en ladino. En Turquía hablaban y turco y ladino. En Israel dejaron el turco, empezaron a hablar solo el ladino, que el ladino fue un poco más presente. Y en Israel me acuerdo que cuando vinimos a Israel en los primeros días, yo no hablaba el hebreo, ich no hablaba, encontramos algunas personas con raíces sefaradíes que sabían hablar el ladino y empecé a hablar con ellos, que el ladino que el ladino tornó una lengua de comunicación con personas en Israel que sabían el ladino y no el turco. Ahora, tú escribiste un artículo donde dices que para ti es colaya empezar lenguas y más de criatura, que eres una criatura que se empezaba presto. Esto es una demanda y después quería saber, ¿pediste el contacto de hablar ladino en un punto de tu vida? Sí. Por la primera demanda, yo creo, como un lingüista, creo que sí, sé que criaturas pueden empezar muchas lenguas. Hay criaturas en la India que saben hablar 7 lenguas y antes de la edad de 6, 7 años, puedes empezar cualquier lengua. Que el meollo se cierra en la edad de 6, 7 años. No es la misma edad para todos. Hasta la edad de 6 años, todos pueden empezar todas las lenguas que oyen como una lengua de madre. Y después de 6 años, hay pocos que pueden hasta doge. Hasta 6 años todos pueden empezar las lenguas que oyen como lengua de madre. ¿Esto te dio la idea de hacerte lingüista, doctor en lingüística? No sé, puedo decir alguna cosa, que yo me acuerdo muy bien que estas cuestiones de lengua me interesaban
cuando era criatura, que me acuerdo muy bien que, por ejemplo, cuando tenía 6 años y vinimos a Israel, eh, eh, oí que el re israeliano, que se pronuncia re, no puedo lo pronunciar. Pregunté, demandé a muchas personas cómo pronunciarlo. Dime cómo hacerlo. Y tuve uno que me dijo la alhuenga como Ancina y aprueba Ancina y lo reuní. Y otra una cosa, nuestros primeros vecinos en Israel era un couple de Chile, chileanos, que hablaban el castellano. Y yo y mi madre nos íbamos a visitarlos, hablar con ellos un poco en español, que no teníamos, que no teníamos ninguno para hablar, y tuvimos este couple y era muy interesante. Me acuerdo que era muy interesante para mí. A pesar de ellos, las diferencias entre nuestro español, que es español. En mi familia, cuando hablamos la lengua, lo llamamos español. Es español, no es ladino, ¿okay? Es español. Y el otro español es castellano. Y, y, y fue muy interesante para mí a empezar estos factos que ellos no dicen escapar, dicen terminar, no dicen echarse en la cama, dicen acostar. Y Ancina, mi madre y yo, empecemos un poco de castellano, era muy interesante. Cumplites el sueño de toda madre judía, te hiciste doctorico. Sí. Esto es una cosa para una madre más grande que el sol y la luna. Doctor de lingüística no es tan grande. Doctor de lingüística Bueno, es un doctor, es un doctor. No puede ser rico. Doctor de lingüística no puede ser rico. Y tenía mazal que en mi familia tenía mucha conciencia lingüística. Mi padre y mi madre hablaban y meldaban en 4 o 5 lenguas. Y mi madre siempre me decía, Aldico, una lengua es una lengua. No te olvides el turco, no te olvides el español, que el español puede un día te puede ayudar. Y cuando fui a la España, la primera vez que fui a la España, tenía 21 años después de la Skellig, del servicio militar, y entendía todo. No podía hablar mucho, pero después quedé en la España un mes. Y después de 2 semanas empecé a hablar. Yo hablé latino, ellos me respondieron en español moderno y entendimos muy bien. Y por un latino hablante, cale que sea muy
conscious, Consciente. muy consciente de no meter palabras turcas, hebreas, griegas. Con las turcas sabemos que son turcas, con las hebreas sabemos que son hebreas. Ama generación, nosotros no hablamos el griego, no sabemos que la palabra es griega. ¿Quién sabe que pirón es palabra griega o que Angaria es palabra griega? Ahora sé, ama no sabía. Metí A muchas muchos años, palabras griegas como si fuera español. Ama entendimos, nos dimos a a... muchos años tú no tuviste hablando ladino, lo dejaste, hiciste tu carrera y laboraste. ¿Y cuándo es que me dijiste esto de redescubrir el ladino, que es lo que nos trae aquí? Sí. Después que mis parientes se murieron, mi madre se murió y después de esto mi padre se murió, no me escariñé, que, 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 que no había ninguna persona en el mundo entero que podía oírlos hablando en ladino. Y después de cuántos meses, me mancó me mancó muy mucho que cada semana que visitaba a mis parientes, oía el ladino, que ellos hablaban en ladino, y no solo ellos y con sus amigos, mi amigas, mi mamá, cada semana, dos veces a la semana, tenía fixo. ¿Sabes cuál es fixo? Es el día de jugar a las cartas. El día de jugar cartas y todas las amigas hablaban el ladino y si venía a visitarla en el día de fixo, era una fiesta grande de ladino, todas hablaban el ladino. Para mí, hasta antes de 5, 7 años, el ladino era eh, eh, ainda una lengua muy viva en mi familia. Después de esto, seguramente no encontré las amigas de mi madre después que mi madre se murió. Y me mancaba mucho esta lengua, aunque que el ladino por mí no es mi lengua maternal, no es mi primera lengua, ama, es una lengua que muy importante para mi identidad, muy importante. Y después que mis parientes murieron, me, me topé eh, más y más oyendo música en latino, los discos que tengo. Eh, quería oír la lengua y después de cuántos años topé que el Facebook tiene una escena grande de ladino, que no sabía esto. Y que yo tengo un cuento de Facebook que desde 2007, que es mi cuenta es muy viejo, no sabía, no sabía que hay grupos de latino, no sabía que hay grupos en Facebook, no lo usaba mucho. Ama, cuando dejé la universidad, después que mi padre murió, dejé la universidad y tenía mucho tiempo y descubrí que en el Facebook hay grupos de latino y esto y esto y esto. Y ama, malorosamente, la situación de la lengua que topí en el Facebook era desgraciada, ¿sí?
muchas personas que que están seguras que saben el ladino, aunque no saben el ladino, lo que escriben no es ladino. Y, 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 y eh, me sentí que tengo de hacer una cosa. Eh, Empecé a escribir en estos grupos y me consentí como el que tiene un hoyo en el reinado de los cielos. Que yo nunca pensé de mí mismo que uno que sabe el ladino muy bien, que para mí el ladino, que no era una lengua que escribía, no escribía en ladino, no me daba en ladino, ama vive que el ladino que adquirir, ¿no? Acquire. El ladino que tomé de mis parientes era la lengua, el ladino era un ladino bueno y que mis parientes hablaban en el ladino como se quiere. Y, y por esto sabía que esto es un hierro, esto es derecho, esto no es derecho. Encina no hablan. Y, y empecé a ser activo en los grupos de ladino en Facebook y muy presto me hicieron administrador de un grupo muy grande, un grupo israeliano que se llama Shofare Ladino. Y allá, eh, y allá tomé una misión de engrandecer el parte de ladino en el grupo de ladino. Que en el grupo de ladino había 95% hebreo y 5% ladino. Y ainda hay muchos grupos de ladino como esto. Y que la gente quieren hablar sobre el ladino en una lengua ajena, hablar sobre el ladino en hebreo, hablar sobre el ladino en castellano, hablar sobre el ladino en turco. Ama yo pienso que hay de hablar en ladino y a uno mismo que es difícil, ¿okay? Puede ser difícil cuando haces práctica, se hace más fácil. Y, y, y mi suceso fue que pienso que pude a recoger un núcleo de gente, núcleo chico de gente que empezaron a escribir en estos grupos muy grandes en ladino. Y uno, y el señor Jaime Carni, visto mi actividad en este grupo de ladino y me propuso de encontrar Moshe Shaul en Jerusalén.
y nos encontramos, hicimos un encuentro, Moshe Shaul, Chaim Kadmi, que es miembro del equipo editorial de aquí de Jerusalén, Hedva Perachia, que es una miembro del equipo editorial hoy de aquí de Jerusalén, Zelda Ovadia, la vice-redactora de aquí Jerusalén, del viejo aquí Jerusalén, y yo. Nos encontramos en Jerusalén. Esto era en septiembre de 2018 y decidimos que yo habrá una página en Facebook que dedicada a aquí Jerusalén. Y hasta que quitemos un número nuevo de aquí Jerusalén. Esto fue el plan. Laborar sobre un número nuevo de aquí Jerusalén. Aquí Jerusalén, una revista que Moshe Shaul era el jefe redactor y Pero quiero decir a todos que Moshe está aquí con vosotros desde el empecillo y antes de que el encuentro sea abierto, así que le mandamos nuestros saludos y abrazos. Él está aquí con vosotros. esto es aquí Jerusalén en forma de librito y en esta forma apareció Fina 2016. Por 35 años quitó Moshe esta revista. 36, Y, 36 años, 36, 36 o 37, de 1979 empezó. Y pienso que 37 años, 7 años, y se hizo difícil por ellos continuar con esto y quitar un librico como esto 2 o 3 veces al año es caro. sí, mismo que el librico era por abonamiento también. Y que la internet mató un poco los abonamientos de las revistas impresadas. Y la idea de Chaim Kadmi fue continuar a publicar aquí en Jerusalén como una revista digital en el internet. Y empecemos con la página Facebook de aquí Jerusalén, que quiero mostrar. ¿Sí? Share screen. Sí, esta es la página de aquí Jerusalén en Facebook, que abrí en 2018 y allá meto artículos que fueron publicados en números viejos. ¿Okay? Los últimos artículos de aquí son del último número 102, 103. Voy a hablar de esto. ¿Okay? Y puedes meldarlos. Si quieres cosas a meldar en latino, hay muchos artículos de aquí. Y antes de empezar con el nuevo, metía artículos que fueron publicados en los viejos. Un pueblo, muchas lenguas. Aquí Jerusalén, 91. Aquí tenemos la última confesión de Etienne de la Boétie, de aquí Jerusalén 86. Puedes meldar artículos aquí.
y eh, la próxima cosa que Chaim Karmi y Moshe Shaul hicieron, que con la iniciativa de Chaim Karmi, era publicar un número especial por los 40 años de aquí Jerusalén en 2019 y en septiembre de 2019 este número era em, em, era pronto y yo también yo escribí un artículo para este número y este número fue publicado en el internet. Malorosamente pienso que no, no hubieron no hubo mucha gente que, que lo sé, que, que me dieron los artículos de este. Ama, puedes toparlo en el internet. Y después de esto, con la iniciativa de Chaim Karmi, formamos el equipo editorial, el nuevo equipo editorial, con el voto de a revivir la revista. Queremos al menos 2 veces al año quitar la revista. Y el año pasado hicimos esto en 2020, quitimos un doble número de la revista. Quiero mostrar. Un minuto. ¿Dónde está? Tienes de cerrar algunas cosas que tienes abiertas. A mí también aquí me acontece. Si tengo muchas cosas abiertas, desparece de la compartición del Zoom. No, ahora está. Esta es la cacha del número doble que publicamos en octubre 2020. Publicamos en este año un número doble de casi 220 páginas. Y lo publicamos en formato de flipbook. Puedes ver y puedes meldarlo en el internet. Hay muchos artículos muy interesantes y también, y no solo artículos, tenemos páginas de poesía y cuentos, cuenticicos, historias de vida, muchas cosas. Cale que metamos en el chat el adreso de la revista, si lo van a querer mirar. Aquí ya merci mucho, Bárbara. Ya Bárbara lo metió para que todos tengan la posibilidad de meldar esta maravilla de revista que Equitatis. Y este número es muy grande, ama
ama, apareció después de mucho tiempo que la revista era durmiendo. Y ama era un labor muy, muy duro. Ama quiero introducir el equipo editorial. Quería que lo haga de antes. Bueno que no olvidé esto. Sí, quiero... Aquí, mm, sí. Sí, el equipo editorial de aquí Yerushalayim, Chaim Karmi, que lo quiero dar mucho crédito por que él fue el iniciador de este proyecto. Tenemos Nava Cohen, que ahora es la viceredactora. Hedva Perachia, editora gráfica y webmaster. Tenemos planes de lanzar una página nueva para la revista y espero que lo hagamos con el nuevo número. Orit Salinas, coordinadora de Relaciones Externas. Sé que es participa en este Zoom. Y yo, que soy el nuevo jefe redactor. Y es muy importante que diga que nosotros no somos una compañía, no somos una asociación, no somos una firma, somos 5 individuales, solo 5 individuales que todos tenemos otros hechos y muchas cosas de hacer y tenemos mucha querencia por el latino y no queremos que el latino se muera en nuestros tiempos. No quiero que el latino, sé que el latino sea vivo si yo cuando yo estoy vivo. Y no queremos ser los últimos mohicanos de la lengua. Está muy hermosa tu idea. Tenemos unos 5 minutos más o menos y quiero que nos hables de esto de redescubrir el ladino en la internet, en Facebook, y que nos digas sobre el grupo Los Ladinadores que hemos dicho Sí, antes. sí. Y nos hables de esto, tienes una información que yo soy parte de este grupo también y cada día sé que se aunan al grupo muchas y muchas más personas, porque tienes como un curso permanente de ladino y unas hermosísimas lecciones que das por ahí que quedan en el cuadradas adentro del grupo y uno puede consultar cada vez que quiere. Sí, el grupo Ladinadores lo fundí antes de cuantos meses y el buto principal, el grupo tiene 2 butos principales. Uno es hacer conversación en ladino, conversación escrita en ladino, y el segundo lo va a mostrar aquí. Un minuto.
el segundo es fraguar una librería de contenidos de Ambezarse el ladino. Si entras al grupo, aquí tenemos las discusiones, pero si vas a la categoría de units, ves que aquí estoy fraguando una librería de contenidos. Por ejemplo, vocabularios ilustrados, sí, es de muchos. Si queréis empezar los nombres de las frutas, en latino aquí son las frutas. Y tengo un poco de grammar, conjugaciones de verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo decir. Puedes ver toda la conjugación del verbo y no solo las formas oficiales. Meto también las formas habladas, que todos los ladino hablantes dicen diseré. En los libros está escrito diré. ¿Okay? En la Haggadah de Pesach está escrito levantarán las copas y no dirán verajá. Dirán es como en español, es la forma vieja. Ahora los ladino hablantes dicen diserás, como si fuera un verbo regular aquí. Meto las formas que yo conozco y meto muchos ejemplos de uso también. Y a mano cuestiones de uso. Para los hablantes de castellano es muy simple ser o estar. Para los hablantes del hebreo, del turco, no es tan trivial cómo se usa estos dos verbos. Y tengo muchas cosas y también muchos materiales de meldar la lengua. El que quiere empezar una lengua, cale que melde. Cale que melde mucho. Y no es tan fácil topar materiales de meldar en niveles diversos. Y yo metí aquí, continúa a meter materiales para meldar en niveles diferentes. Por ejemplo, cosas cortas y simples, como consejicas y chacas. Y también para los más adelantados, artículos que fueron publicados en aquí Jerusalén o en otras, en el Amanecer, en otras revistas también. Esto es un artículo de Moshe Shaul, una página del Talmud en el Don Quijote de Cervantes, un artículo muy interesante, pero es un poco difícil, no es para beginners, para los que empezaron. Qué hermoso, qué impresionante labor que estás haciendo, que además cada uno tiene su imagen, su dibujo, su fotografía, hay chacas y cada día nos encontramos nuevas cosas. Este sitio es de Valdés, está en el Facebook, Los Ladinadores, lo podéis
buscar con este nombre y yo vos metí aquí el atadillo para entrar presto. Por seguro, cuando vamos a escapar en esta semana, vaya a tener muchos nuevos miembros de los ladinadores, porque es de no perder. Yo me embesí muchas palabras. Hay gente que demanda por verbos que si vienen del turco o si vienen de otra lengua o si también nos embesimos aquí en los ladinadores si la palabra se dice de una manera en la Turquía, de otra manera los judíos de Salónica en la Grecia o en la Bulgaria, y esto está muy, muy hermoso para empezar la lengua y muy dinámico, es cada día una cosa nueva. A las veces tenemos discusiones muy, muy interesantes y también casi profesionales, aunque la gente no son lingüistas, son, tenemos gente muy interesada a la lengua. Ama, es hermoso porque en el grupo se ve que hay ladino hablante jalís y hay personas que se están empezando y otras que conocen medianamente. Así que es una cosa de empezar, no solo de lo que tú metes, sino de lo que cada uno va pudiendo demandar y a otros se le place de responder. Y así Seguro, nos empezamos seguro. cada uno. La tenemos aquí a Orit Salinas, que es tu compañera, y ella nos quiere decir unas palabras. Le podemos dar a ella un pisico que a ver cuál nos quiere decir. Orit, tu micrófono. Shalom a todos de Orit de Israel. Quiero decir una cosa, באמת alabarlo a Aldo, porque Aldo mostró un camino nuevo a los ladino hablantes, en los campos, en los campos del Facebook, en los grupos del Facebook, que hay muchos que hablan o oyen el ladino, pero no lo escriben o no saben hablarlo como se debe. Y Aldo mostró nueva generación, nuevo camino, y debemos de abrir ¿cómo se dice? El diccionario, debemos de ver cómo estamos escribiendo para hacer el ladino que no se desasga el ladino, él para revivirlo. Y por lo que hacen aquí en Jerusalén, debo de decir que Aldo hace un labor muy duro, muchos días y muchas noches, y no deja ni una palabra que no existe en ladino perfecto. Bravo Aldo, por todo lo que estás haciendo, y de baldes. Bravo. Bueno, y toda Liliana, que nos invitaste a Aldo para que hable por aquí en Jerusalén. A poco, merci mucho, a poco, cada balabay de cada semana vas cogiendo un sujeto para partillar con todos vosotros y nos sentimos muy, muy placientes que cada semana decimos, este encuentro es mejor del anterior y conocemos cosas que puede ser no tenemos ninguno que nos diga, como no conocíamos algunos, bueno, yo conocía más, otros no, los ladinadores, otros no conocían el aquí Yerushalayim, que es laboro de Aldo y Orit y los otros del equipo que hemos dicho Aldo también. Hay una, como decíamos, redescubriendo el ladino, por more que tenemos actividades en Zoom ahora en ladino, tenemos actividades en Facebook y en programas y en conferencias que antes parecía, bueno, no nos vamos a olvidar, vamos a recoger artículos y todo esto, pero ahora lo tenemos a la mano en la internet. Y esto es lo que queríamos con Aldo decir. Esto es, estamos tornando a un ladino
que podemos todos partillar unos con otros de manera más collai que antes, que había de mercar el libro y a recibirlo. Ahora también está esto. Esta posibilidad de mandar un verbo en un grupo y que 5 o 6 personas nos respondan. Y como dijo Aldo, discutimos si se decía, si no se escribía, no se decía. Y esto es el ladino vivo, como queremos que esté todos nosotros. ¿Quieres decir algunas palabras para despedirnos? Vamos a cerrar, voy a meldar algunos saludos. Tenemos cientos de saludos, va a meldar algunos, no creo que va a poder meldar todos. Como siempre, nos quedan registrados y los guardamos con mucho cariño. Solamente quiero decirle muchas gracias y por mí fue un placer grande hablar aquí. Merci mucho. Aldo y yo no nos conocíamos en persona, ahora nos conocemos de caras, por mor que no nos vimos nunca personalmente, pero creo que es muy, muy honroso tenerlo y tener este laboro con una persona que conoce la lengua y además tiene también sus conocimientos de doctorado para saber cómo empezar a la gente. Es muy, muy entretenido y como dijo ahorita, esto es de corazón, es de baldes, como muchos de nosotros que elaboramos solamente para que la lengua no se mate, para que la lengua esté viva y más puedan hablar. Ahora vamos a dar algunos saludos, porque es interesante también, Aldo, que sepas cuánta gente nos está mirando y cuántos saludos tenemos. Siempre Sami Galimidi y Sara, su mujer, nos mandan saludos de Estambul. Tenemos a Bárbara Salas, que está en Newcastle, en el Reino Unido. Tenemos saludos de Córdoba, Argentina, nos manda Débora Acerrad. También Manuel Mora de Barcelona. Orit, claro que nos saludó tempranamente en esta reunión, que nos manda a todos con mucha alegría de encontrarnos aquí y también alegría de encontrarse contigo. Tenemos a Alp que también está cada semana ahora con nosotros y nos dice buen día de San Valentín, por amor al ladino, como dije yo. No son un encuentro de enamorados, mas sí de enamorados del ladino. Rosy Ventura nos manda hola desde Argentina. Forti Barocas dice el ladino es un amor. A ver, ¿quién más tenemos aquí? Qué maravilla escuchar nuestra hermosa lengua, nos dice Moshe, mas no nos dice de dónde es que nos está hablando. Linda Calvo, que está en Francia, nos dice buenas tardes a todos y desde la Costa Azul. Qué envidia que me das, Linda, de estar ahí en este hermoso lugar. Bárbara Estrada nos manda saludos de Ciudad de México. Enrique desde Nueva York, en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos aquí? Daisy Braverman, nuestra querida amiga, también está aquí y nos manda saludos a todos desde Nueva York. Judith Cohen desde Toronto. Tenemos también mensajes de Facebook. Aida Benaltalef nos manda sus saludos desde Tucumán, Argentina. Julio Sten manda saludos de México. Karen Rey Jason manda muchos saludos también en Cape Town y nos dice que le place mucho la presentación. Sara Terracino desde Italia. Brian Kirchen, también nuestro querido amigo y también Balabai en nuestros encuentros del Had, dice, estoy con vosotros en Facebook y vos saludo a la Balabaya y al Musafir. Muy bien. Desde Ciudad de Cuernavaca en Morelos nos manda saludos Raquel. Luisa Noé, también desde Tucumán en Argentina. Celina Tam, saludos de Estambul. Bueno, esto
es interesante. Tenemos unos cuantos de Estambul que nos mandaron saludos. Bernard Baena, que nos manda saludos de Río de Janeiro, y Angélica Semana da Buena desde Israel. Bueno, Sami demandaba, demoraban en Estambul tu familia, ya lo digites al tiempo. ¿Y qué más tenemos aquí? De Italia, Moshe nos mandaba saludos de Italia, un buen día, y dice, escuchar nuestra lengua es una cura para nuestra alma. Muy hermoso, Moshe. Tenemos tantos saludos y mensajes, no va a poder meldar todo. Tenemos saludos de José Menashe, desde Buenos Aires, de Bárbara Salas, que dice que le hace mucha ilusión poder entender el ladino completamente. Bien. Y más. Bully, que nos manda también saludos de Israel, dice que ella melda tus escritos en el Facebook. Así que hay gente también aquí que está en los grupos. Nelson Toro Quintero nos manda saludos a todos y nos desea un grato día, un hermoso día. No tenemos palabra grato en ladino. No, un hermoso día, un buen día. Aquí nos demanda Fortuna Savdie, nuestra querida cantadera del Brasil, ¿cómo se llama el grupo? Y esto lo escribió al tiempo que hablabas, Aldo, del grupo que hablaba en hebreo, el ladino. Mi viejo grupo de Facebook se llama en hebreo Shoharei Ladino. Shoharei Ladino. Shoharei Ladino, que es... puedes traducirlo como amatores del ladino. Amadores del ladino. Sí. Tenemos tantos mensajes que no vamos a estar media hora. Si alguno quiere decir ahora, pedir la palabra y demandar alguna cosa, lo puede hacer. ¿Tenemos alguno que quiere hablar? ¿Puede levantar la mano? Mira, acá Miguel nos demanda por el chat, ¿cuál quiere decir hablar turco bueno? Cuando dijo que sus parientes hablaban el turco charpeado. Mis parientes no hablaban el turco charpeado, hablaban el turco muy bueno, que ellos fueron, mi padre fue del primera generación que fue a la escuela turca. Y mis parientes hablaban el turco muy bueno, no en el mismo acento que hablaban los turcos musulmanes. Sí, los griegos tenían acento griego y los armeníes tenían acento armení y los kurdes tenían acento kurde. Y en Turquía hay muchos acentos de turco. Había un acento judío muy fuerte, que cuando mi papú y mi grandmamá aprobaban a hablar turco, hablaban turco con un acento judío muy fuerte. Y las palabras del turco que entraron al ladino, entraron con este acento muy fuerte. Por ejemplo, kütük en turco, en ladino es yutuk, que en ladino no tenemos el U. Y la generación de mis parientes no hablaron el turco tan malo como la generación de mis gran parientes. Además, se sabía que no son turcos, que tenían una sombra de acento ajeno. Y ahora en Turquía es al revés. Los judíos que ainda hablan el ladino, si son mancos de 70, 80 años,
lo hablan el ladino con un acento turco muy fuerte. Muestra que el ladino ya no es la lengua maternal, que hay judíos en Turquía que ainda saben hablar el ladino muy, muy bueno, ama cuando cuando los oigo hablar a mis orejas, a mis oídos, es ajeno, que hablan el ladino con acento turco. Tenemos dos personas que van a hablar. Aquí ya dimos la palabra a una. El señor Alcalá hay que decir alguna cosa y ya le dimos el micrófono. Oh, se nos fue. Tenemos también a Rachel, nuestra querida Rachel Amado Bornik de la Ladino Comunidad, que quiere decir unas palabras para nosotros. Aldo, antes de todo te felicito. Yo a mi edad no voy mucho a Facebook, que tengo que confesar, y el labor que estáis haciendo vosotros es una cosa maravillosa que verdaderamente no sabía yo tanto que estáis haciendo. Un poco sabía de ahorita, por aquí Jerusalén, de Nava, ya sabía. Ma esto todo que estás haciendo en Facebook me parece una cosa maravillosa porque los mancebos están en Facebook. Y no sé, tengo unas emociones mixtas porque creo que ya sabes que nosotros empecemos con el mismo punto que tú mencionaste en 1999 en habiendo la dinocomunidad. Entonces teníamos todos los miembros eran a mi edad o más grandes, que era la lengua natal, era no solo natal, nos engrandecimos en malés, como decimos, que todos hablaban en judío, como decíamos, o en español. Y por esto no sentimos la necesidad de dar lecciones. Era muy natural que todos sabíamos la lengua. y después, seguro, con tiempo se juntaron gente que simplemente estaban interesados a sentir o participar, mismo que sus lenguas no eran o natal o eran otras lenguas. Y al parecer es que ahora eso todo está pasando a Facebook. Y de una parte es, no sé qué va a ser el futuro de la dinocomunidad con esto que está. Lo que te quiero demandar a ti es si Facebook va a detener esto todo por siempre, porque nosotros en fin de 2019 estuvimos obligados de pasar de Yahoo Groups a Groups.io con pagamiento para que no se efacen todos los archivos que tenemos nosotros, para que no se desaparezcan. Hay una manera de detener esto todo por siempre para que la gente pueda referirse a estos archivos, estas lecciones, esto todo que estás metiendo. Seguro que hay. Te va a pedir, Aldo, un físico te va a pedir que seamos cortísicos, por amor que ya estamos pasando unos cuantos minutos y la gente se va yendo, me hace pena que nos deje sin saber toda la información. Una cosa, chica, voy a mandar un email a Rachel y si quiere me puede responder con email y sí, no tengo continuamos con email.
Ok, muy bueno. Yo te voy a dar el email y lo vos Ok. voy a comunicar entre los dos. Una de las grandes cosas que queremos hacer aquí en los encuentros de Ahad es aparellar a la gente. Es que uno tiene menester de una cosa, el otro le puede dar ayuda y Gracias. conocer también muchas cosas. Vamos a tener que escapar, hay algunos que quieren hablar más, malorosamente no podemos continuar más largo, la gente se va yendo a hacer sus cosas o a dormir según el lugar donde está. Yo vos quiero decir las informaciones de la fin y claro, regraciar a Aldo que estuvo aquí con nosotros y que nos enteramos de todas estas preciadas cosas que hace por la lengua y nos da mucho placer que nos contó de su chiquez y de su amor por el ladino. Voy a partillar con vosotros algo interesante que vos puede encorajar con el ladino y es que vamos a tenemos ahora una competición de poesía en ladino. Hay de escribir al modo de que aprobó la Autoridad Nacional del Ladino con la grafía de aquí Jerusalén que amamos. Y tenéis hasta el 1 de marzo para mandarnos la información, todas las condiciones para participar las tenéis en sfarad.com. Aquí vas a encontrar el mismo reclamo que estoy mostrando y esperamos mucho que nos manden muchas poesías para mostrar cómo está vivo el ladino hoy día. El autor va a recibir la medalla del ladino y también va a tener la posibilidad de meldar su poesía en la fiesta del Día Mundial del Ladino, que es el 17 de marzo, el día de la creación de la Autoridad Nacional del Ladino. Esta es la data justa. Será un miércoles que vamos a tener una fiesta que ya vos contaremos más en adelante. Ahora vamos a escapar con nuestra presentación. Si vos queréis dar vuestra ayuda para continuar más y más con los encuentros, lo podéis hacer en sfarad.com/encuentros. Si queréis mirar el video de este programa que fue muy hermoso y muchas palabras muy buenas para sentir, lo podéis hacer en sfarad.com/tv. Estará este y todos los programas que hicimos ya atrás. Y también vos quiero convidar a que vengas el 21 de febrero al Ahad en Binyan a ver a nuestros queridos amigos de Aquí Estamos. La balabaya es Jenny Laneri. Ella, junto con Edmond Cohen y una cantadera, nos van a hablar sobre el guisado de los muestros, borecas y berenjenas. Vos tengo de decir, no man que ya nuestro encuentro del Ahad en Binyan, antes de nuestro encuentro va a haber el Día del Ladino en Estambul. Así que también vas a encontrar la información que vamos a publicar en sfarad.com. Después de este Día del Ladino en Estambul, tenés de estar aquí a sentir ver las borecas y las berenjenas. Todo el día va a ser maratón del ladino. Primero empezando temprano con Estambul y después con nuestros encuentros. No nos dejes solos. Bueno, entonces nos vamos a esparcir. Todos los mensajes que vienen y que están ahora en el chat los va a mirar después cuando termine el encuentro. Como siempre decimos, semana buena a todos, que estés con bien, cuidaos del corona y hasta el Ahad en Binyan.